Buenos días, vamos a continuar con nuestro tema entonces del transformador monofásico. Para esta ocasión, continuando, vamos a revisar el tema de los circuitos equivalentes eléctricos del transformador. ¿Listo? Nosotros habíamos visto ya el caso simple o el caso más sencillo en el que se tenía la relación de transformación igual a 1. No necesariamente de que haya una sola vuelta del devanado N1 y una sola vuelta del devanado N2, sino que el número de vueltas del devanado 1 era igual al número de vueltas del devanado 2. Para este caso, en la clase de hoy, vamos a tratar el caso general. Entonces aquí vamos a poner caso general de los circuitos del transformador. Entonces, ¿cuál es el caso general? En que N1 es diferente de N2. Cuando tengo ese caso, entonces tengo que partir de las relaciones básicas del transformador ideal. Recordemos cuáles eran las relaciones básicas del transformador ideal. Entonces, digamos, en general se tiene que A, la relación de transformación que hemos llamado A, es igual al número de vueltas del devanado primario sobre el número de vueltas del devanado secundario. Pero también habíamos dicho que para las tensiones A era igual a B1 sobre B2 cuando son tensiones en terminales, ¿cierto? En terminales. También habíamos dicho que se aplica la misma relación para las tensiones inducidas del primario y del devanado secundario E1 y E2. Y teníamos otras relaciones que eran la inversa, por ejemplo, la inversa de la relación de transformación para las corrientes. En ese caso, entonces decíamos que I1 sobre I2 era igual a 1 sobre A. O también la habíamos planteado así. I2 sobre I1 igual a A. Y teníamos también la relación para las impedancias, que no la hemos usado mucho en estos días porque hemos estado como en otros temas, ¿cierto? Z1 era igual a N1 sobre N2 al cuadrado por Z2. O lo que es lo mismo, Z1 es igual a A al cuadrado por Z2. Bien, si esas son las relaciones básicas del transformador, voy a resaltarlas muy bien aquí. Esta de aquí y esta de acá son las cuatro relaciones básicas que teníamos para la relación de transformación. Vamos a tener dos tipos básicos de circuitos eléctricos equivalentes. Un primer caso será cuando nosotros usemos los parámetros del devanado primario y los refiridos al secundario. ¿Listo? Y el otro caso serán los parámetros del devanado secundario referidos al devanado primario. Ya vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces comencemos con el primero, que digamos que va a ser este caso. Los devanados del parámetro... No, hablemos más bien de este de acá para que lo hagamos con calma. Parámetros, entonces, primero. Parámetros del devanado secundario referidos al devanado primario. Recuerden entonces que nuestro circuito equivalente lo que hacía era modelar las pérdidas en el transformador, ¿cierto? Las pérdidas en el transformador. Bien, entonces comencemos
¿A qué se refiere cuando digo que los devanados del primario los voy a referir al secundario? Quiere decir que voy a afectar todo lo que sea el devanado secundario, lo voy a afectar por la relación de transformación, de tal forma que me quede el devanado primario, me quede sin ninguna modificación y todos los parámetros de resistencias y reactancias y la carga que está siempre conectada al secundario van a estar afectadas ¿por quién? Por la relación de transformación de tensiones inducidas y conducidas, de corrientes y de impedancias. Entonces comencemos. ¿Cómo era nuestro circuito equivalente? En el caso de cuando la relación era igual a 1, entonces teníamos la resistencia del primario, R1, que simbolizaba el calentamiento o las pérdidas por efecto Joule. Teníamos acá JXL1 o LL1, que era el flujo de fugas del devanado primario, y en el primario habíamos puesto por convención la rama de magnetización, que era también compuesta por dos elementos, RC o GC, G' o R'C, que era el calentamiento del núcleo, y JXM o JBM, ¿cierto? Que era la reactancia de la rama magnetizante o la susceptancia de la rama magnetizante, y que esta era o representaba, perdón, las pérdidas por histéresis. ¿Estamos? Listo. Entonces aquí que teníamos más o menos B1, la tensión del primario, y por acá circulaba I1, y por aquí circulaba I', por aquí viene entonces I'C, y por aquí viene I'M. Listo, ese era mi devanado secundario. Digo, devanado primario. Como el circuito dice que vamos a referir a este devanado primario todo lo que forme parte del devanado secundario, entonces vamos a afectar las resistencias y las reactancias por el cuadrado de la relación de transformación, las corrientes por el inverso de la relación de transformación y las tensiones por la relación de transformación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría la resistencia del secundario y la reactancia del secundario? Mire pues, la impedancia del primario es igual al cuadrado de la relación de transformación por la impedancia del secundario. Como lo estoy refiriendo todo al devanado primario, quiere decir que todo lo voy a ver del lado del primario. Entonces, ¿cómo quedaría la resistencia del secundario afectada por la rama de magnetización? Pues es simplemente, vamos a ponerlo en rojito acá para que lo veamos todo, sería A al cuadrado R2, y la reactancia sería A al cuadrado JXL2. ¿Sí? Mire que aquí es Z1 al cuadrado Z2. Acuérdese que la impedancia Z en general era un vector que era igual a la resistencia más o menos JXL o JXC, ¿cierto? Esto está dado en ohmios. Entonces aquí está la relación de transformación, sería afectar la resistencia por el cuadrado y la reactancia por el cuadrado de la relación de transformación. Como la carga también es una impedancia, ZL, entonces también la vamos a afectar por A al cuadrado. Muy bien. ¿Cómo quedarán entonces las corrientes? Vamos con las corrientes. Acuérdense que por aquí circulaba ¿quién? La corriente de carga IL. Entonces, vamos a despejar de aquí de la relación de transformación I1 en función de I2. Y como I2 está en el sentido opuesto a la corriente de carga, entonces simplemente será
que es IL sobre A. Vamos a hacer ese despeje en este ladito de acá. Entonces, digamos que I2 sobre A es igual a I1. ¿Sí? De aquí despejando de acá. Despejando de esta de acá. Entonces, acuérdese que vectorialmente decíamos que IL es igual a menos I2. Pues nada, lo que estamos diciendo es que simplemente son opuestas, pero se va a aplicar la relación de transformación. Entonces aquí sobre A y sobre A. ¿Listo? Vamos entonces a pintar acá I2. Sería I2 sobre A. Y vamos ahora con las relaciones de la tensión. Tensión en el secundario. Entonces miremos cómo queda eso acá. Vamos a despejar de acá E1. E1 a qué es igual. E1 es igual de esta ecuación, ¿cierto? A veces E2. Si aplica para las tensiones inducidas, aplica para las tensiones inducidas. A, B2. Entonces, entre este punto más y menos, voy a tener ¿quién? A B2 multiplicado por la relación de transformación A. Y entre este punto y este punto voy a tener a veces E2. Borramos este BM de aquí para que no nos confundamos. Y este es el circuito del transformador cuando la relación es diferente de 1 y en donde he referido todo al devanado primario, para que también nos quede claro. Cuando yo digo que estoy refiriendo al devanado primario, dejo quieto el devanado al que digo que voy a referir. Mire que dejé quietico todo lo que es el devanado primario, este de aquí. Todo lo he dejado quietico y he afectado todo el devanado contrario, o sea el secundario, por las relaciones de transformación. Bien, si eso es así, aparecerá otro circuito equivalente, consecuentemente, que será el caso 2, cuando tengo los parámetros del devanado primario, aquí es primario, referidos al devanado secundario. Va de nuevo entonces. Dibujemos primero el circuito, como si tuviéramos la relación 1 a 1. Entonces es las resistencias del primario, pérdidas por calor, el flujo de fugas, la rama de magnetización. Este es mi primario y aquí vendría el secundario, la resistencia, la reactancia y finalmente la carga. Bien, en este caso vamos a hacer que sea el primario al que está referido al secundario. En el caso anterior dejábamos quietos todos los parámetros del primario. En este caso vamos a dejar quietos todos los parámetros del secundario. Entonces empecemos a llamarlos aquí tal cual como son en el circuito. R2, JXL2, ZL. Entre este punto más y menos está B2 y entre este punto y este punto, aquí un más y aquí un menos, ¿cierto? Está E2. Y ahora voy a despejar de las relaciones de impedancias, corrientes y tensiones, voy a despejar todo lo que sean parámetros de secundario. Igual al que lo hicimos, igual pero contrario a lo que hicimos en el anterior circuito equivalente. Entonces digamos aquí I2 es igual a
A veces I1. E2 es igual a E1 sobre A y Z2 es igual a Z1 sobre A al cuadrado. Bien, como estoy refiriendo todo al devanado secundario, voy a afectar lo del primario por estas relaciones de transformación. Empecemos con la impedancia. Entonces este me quedaría R1 sobre A al cuadrado, JXL1 sobre A al cuadrado. Voy a llamar ahora la rama de magnetización y después ya vamos a hacer una claridad sobre esto. G''C y JB''M, JBM'', si también lo quiere ver así. Y entonces voy a llamar también a esta corriente que viene por este lado I''Phi I''C y I''M. Listo, y voy a continuar con las tensiones. La tensión entonces será, aquí me faltó, B2 es igual a B1 sobre A. Entonces aquí va más y menos B1 sobre A. Por acá circulará a veces I1, ¿cierto? A veces I1 y voy a tener entre este punto y este punto a E1 sobre A. Aquí es un cuadrado más y menos. Listo. Ahora miremos qué pasó. ¿Por qué? La rama de magnetización nos ha cambiado. Mire que ahora aparecen unas dobles comitas, ¿cierto? En G''C y el JB''M, y lo mismo para las tres corrientes. Entonces vamos a decir lo siguiente: I''Phi es igual a veces I''Phi. Prima será referida al secundario y una sola prima I' será la vista desde el primario. ¿Qué pasa con la conductancia del núcleo, que representa las pérdidas por el núcleo? Es igual a A al cuadrado. Acuérdense que este es el inverso de la resistencia por G''C, y lo mismo va a ser B''M, si lo quiere con J, será igual entonces a A al cuadrado JB'M'. ¿Listo? Ese es entonces el circuito del diagrama, del circuito, perdón, del devanado primario referido al secundario. Estos dos modelos de circuito, ¿sí? Estos dos modelitos de circuito, lo voy a poner un poco aquí para que se vea mejor. ¿Sí? Esos dos modelos son ya modelos circuitales, con los cuales yo puedo trabajar tranquilamente mi teoría de circuitos, es decir, ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Cuántas mallas tenemos? Por decir algo, la malla de la rama de magnetización, la malla del primario, la malla del secundario y una malla exterior que es toda esta. Se cumplen para ambos casos, ¿sí? Malla del primario, malla de la rama de magnetización, malla del secundario y la malla exterior. Listo. Estos circuitos, si los dejamos tal cual están, que son los circuitos del caso general, son los circuitos exactos. Mire que no hemos modificado nada, ¿cierto? Aquí en la mitad está la rama de magnetización, es la que se encarga del acople, ¿sí? El campo magnético de acople. En ambos casos tienen una dificultad un poquito mayor en la resolución de las mallas de formas de la teoría de circuitos. Entonces lo que nosotros acostumbramos, nosotros los ingenieros electricistas, para simplificarnos siempre la vida, lo que hacemos es encontrar
un circuito equivalente aproximado. Circuito equivalente aproximado. Voy a pintar solamente el del circuito del este mismo, pero aproximado. Entonces, del circuito del primario referido al secundario. Entonces, mire cómo me queda. Al hacer el circuito equivalente aproximado, lo que yo voy a hacer es trasladar esta malla de la rama de magnetización, esta rama de magnetización la voy a poner aquí al inicio, de tal forma que estas dos impedancias me queden en serie con la carga. Eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces empecemos. Vamos a poner aquí la rama de magnetización y de aquí en adelante va la impedancia del primario, la impedancia del secundario y finalmente mi carga, y darle los mismos nombres: más o menos B1 sobre A, G''C, JB''M, por aquí viene I''Φ, por aquí circula A veces I1, ¿sí? Y aquí estamos entonces con las resistencias: R1 sobre A cuadrado, JXL1 sobre A cuadrado, R2, JXL2 y la carga, que es ZL. ¿Qué más tengo del lado de acá? Pues tengo del lado de secundario más o menos B2, y aquí tengo entre este punto y este punto E1 sobre A, que es igual a E2. La tarea para esta clase va a ser realizar el otro equivalente, el otro circuito equivalente aproximado, es decir, este circuito, pero el equivalente aproximado. ¿Listo? Espero que se haya entendido. Ya esto es lo último de los circuitos equivalentes. Lo siguiente será revisar los ensayos del transformador, que ya los conocimos porque creo que con ambos grupos alcanzamos a hacer una práctica, que ahora la vamos a tener que hacer en MATLAB, ¿cierto? Y podemos pasar ya en la clase de Semana Santa, en las que alcanzamos a ver clase lunes y martes, a los problemas relacionados con el transformador real. Listo, pues muchas gracias por su atención y que les acabe de ir bien en este fin de semana o en estos próximos días. Cuídense mucho con la cuarentena, con el encierro, y que estén bien ustedes y sus familias. Hasta pronto.